La coincidencia entre el repunte de la inflación, el final de los créditos ICO y la moratoria de la ley concursal están generando un aumento del riesgo de aumento de impagos a proveedores o a la propia administración. Nos acompaña a esta hora Antoni Cañete, que es el presidente de la plataforma multisectorial contra la morosidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Cañete. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a ustedes. Dígame, ¿tan grave es la situación con respecto a la morosidad o tan grave es la situación que ven que se avecina para que hayan lanzado este aviso de que la morosidad se puede desbocar en los próximos meses, los próximos días? Pues mire, le agradezco la pregunta porque ahora lo único que parece que cuando lo decimos es potencialmente hay un riesgo, pero yo le puedo garantizar a usted que ya realmente tenemos un riesgo. O sea, estamos delante, se ha comenzado a hablar de la tormenta perfecta, pero yo lo que le diría es que vamos a vivir algo que no hemos vivido en crisis anteriores, porque se dan una serie de circunstancias que no se habían dado nunca, ¿no?, en ninguna crisis anterior. Dígame, ¿cuáles son esas circunstancias? Pues mire, hay una, usted las apuntaba muy bien, ¿no? Estamos delante de haber aumentado de una forma muy significativa lo que ha sido nuestro endeudamiento. Hablo como país y hablo como empresas. Como país porque la crisis anterior lo hicimos cuando teníamos la prima de riesgo tan alta, haciendo que el Banco Central Europeo pues diera vueltas a la máquina de hacer dinero y por tal de que no tuviéramos la prima de riesgo alta, que nos dificultaría lógicamente los crecimientos, lo que hizo fue de una forma muy clara comprar de forma masiva el endeudamiento que tenían los países a un interés cero, con lo cual tener una deuda muy alta pero un interés cero permitía pues poder salir, y es una acción de política monetaria que es correcta para salir de un momento puntual. Pero haber practicado una política monetaria de una forma continuada, porque no solamente ha sido la crisis del 2008, sino que ha venido también el COVID, ha hecho que hayamos mantenido últimamente esta política de tener interés cero y aumento de una forma significativa de nuestra deuda. En el momento en el que se está produciendo algo que no es coyuntural, sino que es estructural, y esta parte es importante, de aumento de materias primas, aumento del precio de la energía y problemas en el suministro, en el abastecimiento, lo que estamos delante es de una subida de inflación. ¿Y eso qué significa? Para que nos podamos entender, que lógicamente si tú tienes una posición de dominio entre cliente y proveedor, eso que se hacen de las transacciones comerciales entre las empresas, y cuando no tienes un régimen sancionador que si no pagas no te pasa nada, el problema es que el que tenga más fuerza va a tener que, lo que va a hacer es decir, oye, si pago más tarde, los 100 euros de hoy pagados a final de año, si es principio de año, van a ser 90, porque tengo una inflación de 10. Y el que va a tener que soportar el tener que esperar a cobrar a final de año va a tener que ir al banco y ya no va a tener un interés cero, sino que lo que va a tener en este sentido va a ser que pagar unos intereses, porque los intereses van a tener que subir. Entonces, estamos delante de todas las condiciones para que la gente comience a retrasar los pagos, y en el momento que en economía rompemos las cadenas de pagos, se nos cae la economía como un castillo de naipes. ¿De qué sectores empresariales y colectivos estaríamos hablando? ¿Cuáles serían los más afectados por esos impagos a los que usted se refiere? Bueno, aquí yo pienso que vamos a asistir a aquellos en los que de alguna forma se producen, pues eso, las transacciones comerciales entre cliente y proveedor. Aquellos que tienen, lógicamente, que cobran en cash, pues por ejemplo el comercio, pues no tiene un cliente proveedor, pero la industria, la construcción sobre todo, toda una serie de sectores, como incluso el propio turismo, hay alguna serie de sectores que lógicamente lo que hacen es que subcontratan o contratan. Y entonces esas posiciones de dominio que se generan entre cliente y proveedor, sin que haya una legislación que te obligue a pagar, pues lógicamente lo que se produce es que van a retrasar los pagos y a ti te van a generar el que tú te mueras por inhalación, porque lógicamente vas a tener que pedir cuando tú has aumentado tu deuda con tus ICOs y con las diferentes situaciones que hemos tenido. Para que nos podamos entender, tenemos nuestra economía dopada y la hemos tenido que dopar, y no digo que haya estado mal, se tenía que dopar porque la habíamos parado. Pero el problema es que hemos incrementado las deudas de nuestras empresas y no tenemos la actividad como para pagar lo que debíamos más las deudas que hemos acumulado. En el momento que se cambian los ICOs, porque ahora se tienen que cambiar porque se terminan, y los nuevos ICOs que nos van a dar
no van a ser como los que teníamos anteriormente, porque la clasificación que van a hacer los bancos, si yo pido una moratoria o una prórroga, me van a declarar como insolvente o en vigilancia, que significa que me van a bloquear la posibilidad de continuar conjuntamente con el fin de las moratorias que hay de las suspensiones de pago que conocíamos antes, que ahora llamamos de los concursos, va a hacer que lógicamente se vayan produciendo una situación que cuando miramos lo que hemos vivido hasta ahora es que habían mejorado los plazos de pago. ¿Por qué? Porque el año pasado los 11.000 millones que dieron para ayudar a las empresas por todo el efecto COVID obligaba a pagar a los proveedores. Y los 16.000 millones que se dieron a las comunidades autónomas por el efecto COVID también obligaba a dar o pagar los proveedores. Por tanto, estamos en un momento, y por eso hablaba de dopaje, en el que hemos dado a través de los SICOs, a través de las ayudas, ha seguido liquidez y además hemos obligado a no ver un problema. Entonces, no estamos viendo un problema que nos va a hacer, en este caso, si me permiten la expresión, para que pueda ser gráfica, metástasis en el momento en el que empiecen de alguna forma a caer todo este dopaje que de alguna forma tenemos. Y vamos a tener toda una serie de empresas que además están en una situación de empresas zombie porque este dopaje ha hecho, y fíjese, se lo hago desde el ámbito empresarial, también diciendo, hemos mantenido una serie de actividad en la que hemos obligado, por ejemplo, a mantener puestos de trabajo sin que realmente hubiera actividad y hemos estado dando dinero público cuando no hay viabilidad en una empresa. Y lo que tenemos que ponernos en mente todos, gobiernos, administraciones, partido y sociedad, de que los recursos que tengamos los debemos de dedicar a que mantener actividad económica. O sea, no podemos hacer que no mantengamos puestos de trabajo y aquellos que pagan nuestros impuestos, que son las empresas. Yo le iba a preguntar precisamente ahora qué podemos hacer, porque ha hecho una descripción de la situación muy rica, yo diría que bastante seria, bastante preocupante, y qué se podría hacer ante este escenario. Pues mire, lo primero que se debe de hacer es tener en cuenta de que vamos a tener empresas zombie y por tanto esas empresas zombie las debemos de identificar y las debemos en este caso de ayudar y acompañar porque pues para poder dedicar esos recursos a las empresas que no son zombies y que como se está haciendo en el ICO yo las clasifique en insolvencia, no las puedo cerrar. O sea, debemos de tener todos claro que cerrar una empresa, y no hablo ni de trabajadores ni de empresarios, cerrar una empresa es cerrar quien paga nuestros impuestos, que nos puede permitir hacer políticas sociales y políticas sanitarias y, por tanto, cerrar una empresa es lo peor que nos puede pasar. Por tanto, si una empresa es viable, lo que debemos de hacer es intentar que esa empresa continúe adelante. ¿Por qué? Porque nos va a pagar esos impuestos y no vamos a perder puestos de trabajo. Por tanto, ¿qué debemos de hacer? No mantener empresas zombies y, sobre todo, dedicar nuestros esfuerzos a mantener las empresas con actividad económica viable. ¿Eso qué significa? Que no podemos poner condicionantes a que esas empresas que son viables ahora les cambiemos clasificación con los ICOs y esas empresas se queden sin oxígeno. Les voy a explicar un chiste que creo que puede ser para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué pasa con los ICOs actualmente? Que iremos al banco y diremos, tengo que renovar mi ICO y no lo puedo pagar porque me he endeudado, y el banco te dirá, ¿qué quieres? ¿Susto o muerte? Entonces todo el mundo dirá susto, porque lógicamente nadie escoge muerte, y te dirá, te prorrogo un año los ICO, pero resulta de que como el banco me obliga a clasificarte como insolvente, a partir de ahí no te puedo dar ninguna línea de crédito más ni de financiación. Y entonces dices, oye, me estás matando, y te van a decir, pues haber escogido muerte. Claro, en el momento que tú cierres la empresa, dejas de pagar la cadena que hablaba de proveedores, con lo cual ya empezamos a asistir a un incremento de impagos. Ya no es una cuestión de mora que me pagan más tarde, que va a ser un problema porque voy a tener que pagar intereses y además el precio de dinero se va a devaluar por la inflación, sino que además va a haber la concatenación de los pagos que delante de esta situación puede generar un grave problema, ¿no? Me acompaña José Luis Losa aquí en el estudio, que quiere saludarle, señor Cañete. Muy brevemente, señor Cañete. Dos cuestiones rápidas. Una, ¿tienen evaluado el número de empresas zombies que puede haber en estos momentos? Bueno, evaluado no, pero les vamos a dar un dato. Yo además soy presidente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas de Cataluña, que además somos el agente social y económico de las pymes, y nosotros hicimos una encuesta en este caso para darle el dato, fíjese, de 150.000 empresas en Cataluña que accedieron a los créditos ICO. En caso de tener que no tener esta moratoria o no tener en este caso el incremento del periodo de amortización, habría 50.000 empresas que estarían en incapacidad de poder continuar su actividad.
Una tercera parte, entienden, ¿no? Que había al menos en Sí, Cataluña, sí, ¿no? Y eso se puede extrapolar al resto de España, exacto. quizá. Absolutamente, absolutamente. Tengan en cuenta una cosa que es importante. 1/3 de todas las empresas que cerraron en la crisis anterior lo hicieron directa o indirectamente por el tema de los pagos. Por eso cuando hablamos del tema de la cadena, que es un principio, ¿no? La cadena, la concatenación de la cadena económica, decimos, si alguien no puede pagar, lo que tiene que hacer es no trasladar ese impago a su proveedor, que acceda de alguna forma a un crédito, a un ICO, a lo que sea, pero que no rompa la cadena de pagos. Y si esa empresa no es viable, lo que hacemos de alguna forma es que es como el virus, para que nos puedan entender los oyentes. Tú lo que no puedes tener una empresa es que contamina, porque entonces tienes muchas empresas contaminadas. Si alguien Se tiene un contagian. virus, lo que intentamos que hacer es intentar salvarlo, y en caso de que no lo podamos salvar, pues lógicamente tendremos que aislarlo para que no contamine las demás empresas. Perdón, porque Sí. a lo mejor son ejemplos que pueden ser, pero No, son pero muy gráficos, son muy ¿no? ilustrativos, por supuesto, y le agradecemos la pedagogía, es muy interesante y hay que entenderlo muy bien. Gracias, Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Un placer haber contado con usted aquí en el Mirador de Andalucía. Habrá otra ocasión, sin duda. Igualmente, y bueno, un saludo y muchas gracias por el trabajo y la difusión que hacéis. Gracias. Buenas noches.